Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del seminario de becarios. Y pues el día de hoy tenemos a Raúl Vargas Antuna de la maestría, que nos va a presentar su plática titulada de Generación de Grosvenor en Ideales Históricos. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias, Itzel. Bueno, yo voy a hablar tantito de lo que trabajé en mi tesis de licenciatura. Lo trabajé hace como 2 años con el doctor Daniel Duarte de Zacatecas. Y bueno, para empezar voy a empezar con algunos temas básicos que voy a estar tratando. Bueno, primero, pues para mí todo anillo va a ser conmutativo y con 1. Voy a denotar de esta forma al anillo de polinomios en n variables, con coeficientes en un campo K. Y pues de esta manera a los monomios del anillo de polinomios, ¿no? Donde pues voy a estar usando la notación multiíndice. Esta X va a estar denotando a las n variables con sus n exponentes. Bueno, primero voy a dar algunas definiciones básicas, supongo que ya muchos las conocerán. Primero, un orden monomial. Bueno, bueno, supongo que la mayoría ha trabajado con anillos de polinomios, entonces sabemos que en el anillo de una variable, pues la forma de ordenar los monomios en este anillo, pues es simplemente tomar el de exponente más grande, ¿no? Pero pues esto se complica un poco cuando tenemos más de 2 o más variables, porque entonces no es tan fácil ver cuál es el exponente más grande, ¿no? Entonces, pues se define lo que es un orden monomial, que pues va a ser una relación de orden en n a la n, que pues satisface las siguientes propiedades, que es un orden total, que es alfa mayor que beta y gamma en n a la n, pues entonces al sumarlos se conserva la relación, y pues que la relación de orden es un buen orden, ¿no? Un ejemplito sencillo y más o menos es como el orden monomial que más se usa, pues es el orden lexicográfico, ¿no? Que simplemente es como comparar entrada a entrada y la primera que sea más grande, ya ese es el monomio más grande, ¿no? Voy a decir que el término inicial de un polinomio va a ser el término que tenga el monomio más grande respecto a nuestro orden monomial, ¿no? Y lo denotaré de esta forma. Voy a decir que el multigrado de un polinomio, pues es el vector de exponentes del monomio del término inicial. Si recordamos, pues en una variable tenemos lo que es el algoritmo de la división, que nos da justamente nos da elementos únicos con los cuales podemos describir a un polinomio en este anillo, pues de forma única, ¿no? Entonces, pues nos gustaría tener lo mismo o algo parecido en el anillo de n variables. Entonces, pues sí existe lo que es el algoritmo de la división, el anillo de n variables, que pues nos da justamente elementos que si nosotros dividimos un polinomio entre un conjunto de polinomios, pues entonces nos va a dar
polinomios por los cuales se multiplican este conjunto de polinomios más un residuo, ¿no? Donde pues el residuo o es 0 o es una combinación lineal con coeficientes en K de monomios que no son divisibles por los términos iniciales del conjunto por el que se divide. Además, el algoritmo de la división también nos da esta pequeña desigualdad que pues, más adelante vamos a usar. Bueno, el algoritmo de la división se pone a hacer como cosas del estilo de, pues, los términos de cada polinomio están más o menos ordenados respecto a un orden monomial. Entonces lo que se hace es ver si el polinomio que queremos dividir, si el término inicial es divisible por algún término inicial de los polinomios del conjunto que divide. Si sí, pues entonces hacemos como la cuenta, como la división de siempre de casita. Multiplicamos, restamos. Y si no existe ningún término inicial del conjunto que divide al término inicial de al que estamos dividiendo, pues entonces este simplemente pasa al residuo, ¿no? Bueno, el algoritmo de la división en n variables pues tiene una serie de detalles, ¿no? Si nosotros podemos hacer una división tranquilos, pero pues si el orden del conjunto si el orden del conjunto que está dividiendo cambia, pues entonces los as estos que obtenemos pues resultan no ser únicos y más importante pues el residuo resulta tampoco ser único, ¿no? Entonces eso a veces resulta un problema porque pues normalmente cuando nosotros queremos realizar este tipo de divisiones es para ver si un polinomio pertenece no a un ideal de un anillo, ¿no? Entonces pues resulta que a veces polinomios que sí pertenecen a un ideal, cuando no hacemos la división correcta, el residuo nos queda no cero, ¿no? Y eso no quiere decir que eso no nos dice nada, ¿no? Entonces, pues existen conjuntos generadores de ideales que se comportan bonito con el algoritmo de la división, de forma que el residuo aquí resulta pues sí ser único. Entonces, pues un subconjunto finito de esta forma dentro de un ideal, vamos a decir que es una base de Grobner. Si los términos iniciales de los elementos del conjunto generan al ideal inicial al ideal inicial de este ideal. El ideal inicial de un ideali es simplemente el generado por las formas iniciales de todos los polinomios que pertenecen al ideal. Otra forma de decirlo pues es como lo tengo aquí escrito, es una base de Grobner. Si para todo polinomio en el ideal, pues la forma inicial del polinomio es divisible por alguna forma inicial de los elementos de la base de Grobner. Entonces la base de Grobner se comporta bonito. Son bastante usadas porque justamente una base de Grobner, como su nombre lo dice, pues también es un conjunto generador del ideal al que pertenece. Eso es de los primeros resultados que se ven en bases de Grobner. Y pues justamente lo que decíamos, pues el residuo, existe un R tal que tiene las propiedades que nos da el R del algoritmo de la división.
que va a resultar el mismo. Entonces, pues, el residuo es único, sin importar en qué orden dividamos, en qué orden acomodemos en qué orden acomodemos los elementos de la base de Grobner, ¿no? Y bueno. Y pues dirán, a lo mejor se comportan muy bonitos las bases de Grobner, pero pues no sabemos si existen, ¿no? Pues vamos a ver que, bueno, primero voy a definir lo que es el mínimo común múltiplo de dos formas iniciales. Si tengo dos formas iniciales de dos polinomios dados, por ejemplo de esta forma, voy a definir gamma, donde cada entrada de gamma es el máximo de las respectivas entradas de alfa y beta, que son los vectores exponentes. Y esto para cada i. Entonces, x a la gamma va a ser el mínimo común múltiplo de estas dos formas iniciales. Y se denota así, ¿no? Entonces voy a definir el S polinomio de dos polinomios. Va a ser, pues, el mínimo común múltiplo sobre la forma inicial de f por f menos el mínimo común múltiplo sobre la forma inicial de g por g. Las bases de Grobner fueron introducidas por un matemático de apellido Guttberger. Me parece que las nombró en honor a su director de tesis, a su director de doctorado, Grobner. Entonces, pues él dio una construcción para mostrar que las bases de Grobner efectivamente existen, para lo cual primero dio pues una condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea una base de Grobner. Y entonces, pues, el criterio de Guttberger nos dice que si tenemos un conjunto generador para un ideal, pues este va a ser base de Grobner, sí, solo sí. Para cualesquiera dos que tomamos una pareja, sacamos su S polinomio y lo dividimos por el conjunto generador. Si el residuo resulta ser cero, para todas las parejas que nos tomemos, entonces el conjunto generador era una base de Grobner. Basados en este criterio, el algoritmo de Guttberger nos dice que se puede construir a partir de un conjunto generador cualquiera, de un ideal, se puede construir una base de Grobner. Lo único que hay que hacer es, si tomamos una pareja, calculamos su S polinomio, dividimos por el conjunto G. Si el residuo no me da cero, entonces ese residuo se agrega al conjunto generador y se repite el proceso. Es decir, vamos a ir metiendo residuos de divisiones de ese polinomios por conjuntos de polinomios que es un conjunto generador hasta que terminemos y se obtenga una base de Grobner. La demostración es un poquito larga, pero me parece que tampoco era tan difícil. En ella se ve que pues lo importante es ver que este proceso termina, ¿no? Y efectivamente el proceso termina en un número finito de pasos. Y bueno, esa es como una primera, quería mencionar esto nada más como una pequeña introducción de bases de Grobner, que va a ser más o menos en lo que está basado en lo que estuve haciendo en el trabajo de tesis. Entonces, pues, lo que hicimos el doctor Daniel y yo en
la tesis quisimos trabajar con una transformación, una deformación, pues una deformación llamada degeneración de Grabner, que pues me parece que es bastante utilizada en lo que es geometría algebraica, porque, bueno, en general este tipo de deformaciones son muy utilizadas, ¿no? en geometría algebraica para estudiar variedades algebraicas complicadas, intentar como simplificarlas de forma que conserven propiedades, pues de forma que si la variedad deformada tiene cierta propiedad, se conserve, bueno, que las propiedades de la variedad grande se conserven, ¿no? En dicha transformación. Y para poder trabajar ese tipo de cosas en variedades más simples. Y bueno, nosotros nos centramos en la que es conocida como la degeneración de Grabner. Para definirla me voy a tomar un vector de peso, W, en n a la n, y un polinomio cualquiera. Primero, si tengo un orden monomial, puedo definir un nuevo orden monomial respecto a mi vector W de la siguiente forma. Simplemente tomo quién es mayor. Bueno, hago el producto punto de W con ambos vectores exponentes. Veo cuál es mayor. Si uno es mayor, entonces ese va a ser mayor respecto al mayor W, este nuevo orden monomial. Si los productos puntos son iguales, entonces me voy a fijar en quién es mayor respecto al orden monomial del principio. Como este orden era un orden monomial, pues más o menos mayor W hereda las propiedades de orden monomial de este primero. Luego voy a definir D de F, D de un polinomio, como el máximo de los productos puntos. Es decir, si yo hago producto punto con cada uno de los vectores exponentes de cada uno de los monomios de sus términos, entonces me voy a tomar el máximo. Y voy a definir F de T, o la degeneración de un polinomio. La voy a definir como T a la D de F por F, evaluado en T a la menos W1 X1 hasta T a la menos WN de XN. Unas primeras propiedades de degenerar un polinomio, pues es que primero el D de F por G es D de F más D de G. D de F es el producto punto de W por el multigrado de F. La degeneración de un polinomio se ve como la forma inicial de F respecto a W, que la forma inicial respecto a W de un polinomio se ve de esta forma. Son simplemente pues los polinomios, perdón, los términos del polinomio que tienen el mismo producto punto con W. La forma inicial respecto a W de F más T veces F' para algún polinomio en el polinomio de n variables más 1. Bueno, con la forma inicial respecto a W de un polinomio, pues se puede generar la forma inicial respecto a W del ideal. Pues es simplemente esta forma inicial pues es generada por las formas iniciales respecto a W de los polinomios del ideal.
Y bueno, pues para calcular degeneraciones de Grobner es básicamente hacer cuentas, normalmente ayudados por la computadora. Pero bueno, aquí un pequeño ejemplo es que si nosotros nos tomamos a W como 3, 1, 2 en n a la 3 y un polinomio de esta forma, entonces voy a calcular la deformación de este polinomio. Primero voy a calcular su DDF, pues el producto punto de W por el primer término me da 12, por el segundo término me da 9, por el tercer término me da 8. Entonces DDF es igual a 12. Entonces la degeneración de este polinomio es t a la 12 por f evaluado en t a la menos w1, que es 3, t a la menos 3, la primera variable, x1, que es x aquí, y así. Se hacen las cuentas necesarias y llegamos a este resultado, que si se dan cuenta es más o menos el mismo polinomio, pero pues el término que tenía el máximo respecto a el máximo producto punto con W queda invariante, mientras que los otros se les agregan cierta cantidad de test, que básicamente lo que estamos haciendo es W homogeneizar los términos del polinomio, ¿no? Eh, este término de aquí tenía producto punto 9, para llegar a 12 le faltaban 3, entonces se le agregaron 3 test, ¿no? Más o menos como para homogeneizar en ese sentido. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que en el ejemplo anterior, la forma inicial de f respecto a w, pues sería simplemente el polinomio que queda invariante, perdón, el término que queda invariante, pero pues no siempre queda un solo término invariante cuando tomamos la forma inicial respecto a w. En este caso, si también a este g le calculamos su deformación, vamos a ver que estos tres primeros términos quedan invariantes bajo la degeneración. Entonces, pues la forma inicial la forma inicial respecto a W de este polinomio no es un monomio, ¿no? No siempre resultan monomios. Entonces, pues voy a definir la deformación de Grobner de un ideal I como I de T, que pues va a ser el generado por las deformaciones de todos los polinomios que pertenecen ahí. Más o menos, básicamente si tenemos bueno, este T podemos hacerlo variar por toda R. Entonces, si nos damos cuenta, conforme T tiende a 0, cada valor de T es una deformación diferente. Entonces, pues la deformación de Grobner es realmente una familia de deformaciones, una familia de variedades, que de hecho son planas. Si sabemos lo que significa eso. Y si T tiende a 0, pues entonces la deformación realmente se está pareciendo a la forma inicial del ideal. ¿Por qué? Porque pues, si T tiende a 0, esta parte de aquí se va, y entonces simplemente estamos teniendo las partes iniciales respecto a W de los polinomios. Y pues la deformación de Grobner tiene como muchas cosas interesantes, pero a mí particularmente me interesa ver
¿qué pasa cuando deformo un ideal tórico? Los ideales tóricos también son bastante cómodos, son muy cómodos para trabajar con ellos, ya que tienen como una estructura combinatoria muy, muy agradable para trabajar con ellos. Entonces, pues primero, un primer resultado importante respecto a bases de Graupner y de formación de Graupner es el siguiente. Si yo tengo una base de Graupner para un ideal y esta base de Graupner es respecto al orden monomial mayor W, que claro, cada base de Graupner siempre depende del orden monomial con el que estemos trabajando, ¿no? Porque todo depende de cómo se ordenen las cosas en el algoritmo de la división. Pero bueno, si tengo una base de Graupner de un ideal I respecto a un orden monomial mayor W, pues entonces, si degenero cada uno de los elementos de la base de Graupner, me va a resultar un conjunto generador de la degeneración del ideal. Ver esto no es muy complicado. Como es simplemente ver una doble contención, como G está contenido en I, entonces las degeneraciones de los elementos de G se quedan contenidos en I sub T, por lo que el generado de estos se queda contenido en la degeneración del ideal, ¿no? Para ver la otra contención, o sea, hay que simplemente ver que los generadores de I sub T están contenidos en lo generado por G sub T. Y los generados de I sub T pues son simplemente las deformaciones de los polinomios de I. Entonces, si nos tomamos un polinomio cualquiera en I, como G es base de Graupner de I, entonces F se puede escribir de esta forma. Luego, el algoritmo de la división me dice que el multigrado de F respecto a mayor W es mayor o igual que el multigrado respecto a mayor W de AI, GI para todo I. Y como esto es respecto a mayor W, pues si hacemos producto punto con W, la desigualdad se conserva. Y si recordamos, W por el multigrado de F es de DF. Esto lo podemos... Y el multigrado W por el multigrado de AI, I, pues es D de AI por GI, lo cual se puede separar. La desigualdad le agrego un lambda I para hacer la igualdad. Entonces, pues resta revisar qué pasa con la deformación de este polinomio, ¿no? Pues la deformación es T a la D de F por F evaluado en esto de aquí, lo cual podemos cambiar por AIGI. Entonces me quedaría que la deformación de F es T a la D de F suma de los AI por GI evaluados en esto. D de F, pues como vimos, es esto de aquí. Entonces simplemente mandamos de ahí con ahí. Bueno, T a la D de ahí con ahí. Y simplemente acomodamos las cosas para que sean bonitas. Sería T a la D de GI con GDI.
Y eso es justamente pues las deformaciones de AI y de GI. Entonces, lo cual es una combinación de las deformaciones de los elementos de G, ¿no? Por lo tanto, y su T está contenido en el generado por G sub T. Y bueno, como dije, lo que quiero hacer con la deformación es aplicarla en ideales tóricos porque pues, son ideales muy bonitos para trabajar por las estructuras combinatorias que se manejan aquí. Entonces, pues voy a empezar definiendo rápidamente lo que es un ideal tórico. Si nosotros tomamos un subconjunto de Z a la D, un subconjunto A, que pues es una 1, 2 hasta N, un subconjunto de N elementos en Z a la D, vamos a considerar la función pi, que va de N a la N, a Z a la D, que me manda pues un vector de N elementos a la combinación de este vector respecto a pues a una combinación de las entradas de este vector con los elementos de A. La imagen de este conjunto pues, es un semigrupo de esta forma, que pues, son simplemente las combinaciones posibles donde los coeficientes son elementos, los coeficientes son naturales. Y pues el morfismo pi me induce un morfismo pi gorrito que va del anillo de polinomios en n variables al anillo de polinomios de Laurent, que es este anillo de aquí, que me manda pues cada variable del anillo de polinomios a z a la i, donde claro, esta es notación multiíndice, ¿no? Los i son vectores de enteros. Entonces, pues el kernel de este pigorrito se denota I sub A y es llamado, y lo llamamos el ideal tórico asociado al conjunto A con el que empezamos. Un ejemplo sencillito, muy cortito, es que si nosotros nos tomamos A igual a 3 y 4, pues entonces el correspondiente pi va de n a la 2 a z. Y entonces todo vector en n a la 2 me lo manda esta combinación. La imagen de pi, muy sencillita de ver, es simplemente las combinaciones que se pueden hacer con el 3 y el 4. Y pues el morfismo pi induce pi gorrito, donde pues la primera variable va a z a la 3, z a el primer elemento de A. Y la segunda variable va a z a la segunda variable, al segundo elemento de A, z a la 4. Me parece que el kernel de esto es el ideal, es un ideal principal, es generado por x a la 4 menos y a la 3. Bueno, los ideales teóricos tienen, podemos conocer, bueno, los ideales teóricos tienen una base muy conocida, que es uno de los primeros resultados que se ven sobre ideales teóricos, es que tienen una base como K espacio vectorial, de esta forma. Cuando me refiera a un conjunto X, me voy a estar refiriendo a la base como K espacio vectorial.
del ideal teórico que tiene esta forma. X a la U menos X a la B, donde U y B son vectores en N a la N, y sus imágenes respecto a pi son iguales. Como dije, este es como un primer resultado que se ve cuando se ven ideales teóricos, que es generado como que espacio vectorial por estos binomios, lo cual quiere decir que los ideales teóricos pues son ideales binomiales, ¿no? Más aún, nosotros podemos tomarnos un conjunto finito de X, tal que sigue siendo un conjunto generador de mi ideal tórico. Bueno, como este conjunto genera como que espacio vectorial, entonces en particular genera como ideal, ¿no? Y por el teorema de los ceros de Hilbert, pues no resulta tan difícil llegar a que podemos tomar simplemente un conjunto finito de estos X, de estos elementos, de elementos contenidos en X para tomar un conjunto generador del ideal tórico. Bueno, para continuar, voy a ver algunos resultados interesantes que sacamos, o bueno, son conocidos también respecto a ideales tóricos y se mezclan con lo que queremos ver. Para empezar, nos interesaría, nosotros ya tenemos una base aquí conocida de mi ideal tórico, que es muy especial. Vemos que se puede sacar un conjunto finito de elementos de este estilo, que sigue siendo conjunto generador, pero pues nos gustaría más, ¿no? Nos gustaría tener una base de Grobner de mi ideal tórico, de forma que todos los elementos de la base de Grobner sean elementos de X. Y esto es posible hacerlo por lo siguiente. Si nosotros tenemos un orden monomial fijo, me tomo un subconjunto de X y un elemento de X. Entonces, yo digo que si yo divido un elemento de X entre un subconjunto finito de elementos de X, entonces el residuo me debe de dar 0 o un elemento de X. Para esto simplemente nos metemos en el ciclo principal del algoritmo de la división, en el cual pues, nos fijamos si existe un elemento de f, tal que su término inicial divida el término inicial de x a la alfa menos x a la beta, que digamos, sin perder la generalidad, digamos que es x a la alfa. Si sí existe, entonces pues existe un x a la gamma, que tal que x a la u por x a la gamma es x a la alfa. Entonces, en el algoritmo de la división multiplicamos, restamos y nos queda esto de aquí. Si esto de aquí es 0, si esto de aquí es 0, terminamos, ¿no? Si no, pues esto sigue siendo un elemento de, esto que queda aquí sigue siendo un elemento de X, por lo siguiente. Voy a calcular pi de b gamma. Pi de b más gamma es pi de b más p de gamma, pero pi de b, como x1 menos xb está en f, es decir, que está en x, pues sus pis
sus imágenes en pi coinciden. Entonces esto es pi de u más pi de gamma. Volvemos a juntar, pero pues u más gamma es justamente alfa, ¿no? Es decir, x por x a la b por x a la gamma es x a la alfa, ¿no? Y pues x a la alfa sabemos que es igual a, perdón, pi de alfa es igual a pi de beta. Por lo tanto, las imágenes en pi de estos dos vectores exponentes coinciden, por lo tanto este sigue siendo un elemento de x. Si no existe un elemento de f tal que divida el término inicial de este polinomio, pues entonces lo mandamos a x al alfa, lo mandamos al residuo, y si a x a la beta no lo mandamos al residuo, entonces debe existir un x a la u menos x a la b, tal que existe un x a la gamma, tal que x a la u por x a la gamma es x a la beta. Entonces multiplicamos, restamos, y nos queda esto de aquí. Esto de aquí no puede ser 0. Por lo tanto, esto va a continuar hasta que no exista un elemento en f que lo pueda dividir. Y pues esto que nos va quedando aquí, pues sigue teniendo la misma imagen bajo pi. Por lo tanto, cuando lo llevemos al residuo, cuando lo llevemos al residuo, pues me va a seguir quedando dos monomios, tales que es la imagen bajo pi de sus exponentes son iguales, es decir, tenemos un elemento de x, ¿no? ¿Para qué quiero saber que al dividir elementos de x entre conjuntos de elementos de x el residuo me sigue dando un conjunto, perdón, un elemento de x? Simplemente para usar el algoritmo de Gutenberg. Si recuerdan, nosotros podemos tomar un conjunto generador finito contenido en x. Entonces, si nosotros lo ingresamos, bueno, si nosotros le aplicamos algoritmo de Gutenberg, nos va a devolver una base de Grobner. Pero ¿qué es lo que pasa? Los S polinomios, si nos damos cuenta, un S polinomio de dos elementos de x vuelve a ser un elemento de x si calculamos las imágenes bajo pi de estos exponentes. Nos vamos a dar cuenta. Entonces, al dividir el S polinomio, si tomamos dos elementos del conjunto generador que obtenemos, sacamos su S polinomio, sigue siendo un elemento de x, y dividimos entre el conjunto generador, pues como vimos anterior, el residuo sigue siendo un elemento de x. Si el residuo no es 0, no pasa nada, y si el residuo no es 0, entonces, como dicta el algoritmo de Gutenberg, lo agregamos al conjunto generador. Entonces, pues vamos a estar agregando simplemente elementos de x hasta conseguir una base de Grobner. Entonces, por lo tanto, puedo obtener una base de Grobner que contiene a puros elementos de x y me genera a mi ideal tal como quiero. Entonces, si yo puedo obtener una base de Grobner bueno, yo puedo construir una base de Grobner que esté contenida en x y me genera mi ideal tórico respecto a un orden a mi orden monomial mayor W. Entonces, como dijimos en el primer resultado, pues las deformaciones de este conjunto me van a dar un conjunto que genera a la deformación
del ideal tórico. Si luego nos damos cuenta, si tenemos un elemento de X, si lo deformamos, aplicamos T a la D de X a la U menos X a la B, que es W por U, W producto punto U. Si hacemos el cálculo, nos va a quedar de esta forma, lo cual vuelve a ser un binomio, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que si yo tengo una base de Graupner de un ideal tórico con elementos de X, pues al deformar esos elementos obtengo un conjunto generador de la deformación de mi ideal tórico y que además esos elementos siguen siendo binomios, es decir, que la deformación sigue siendo un conjunto, un ideal binomial. Entonces, la pregunta que surge es, ¿entonces la deformación sigue siendo un ideal tórico? Y si es así, si es un ideal tórico, entonces puedo encontrar como un conjunto A', que dependa del primer conjunto A, de forma que el ideal tórico asociado a A', sea, perdón, que sea la deformación del ideal tórico que tenía al inicio. Pues lo que encontramos es que sí, si A era A sub 1 hasta A sub n, pues entonces el conjunto que proponemos es A sub 1, W1, donde A1 son las primeras n entradas. W1 es la primera entrada de mi vector de peso W, con el que estuve trabajando. Es decir, son vectores de n más 1 entradas. Y al final simplemente agregamos un elemento más, donde es 0 en las primeras n entradas y 1 al final. Entonces son n más 1 elementos en z a la d más 1. Entonces, pues, si calculamos su ideal tórico, pues vamos a tener pi' en n a la n más 1 hacia z a la d más 1, que pues hace lo mismo, ¿no? Hace combinaciones en los vectores de A', y pues el ideal tórico asociado a A', pues es el kernel del respectivo pi gorrito prima, ¿no? Como este es un ideal tórico bien construido, pues entonces tiene su respectivo conjunto X', que se ve de la siguiente manera. Son elementos de esta forma, donde pues U representa las primeras n entradas, U n más 1 es la n más 1 entrada, y pues los pi', las imágenes de las pi' de los vectores exponente coinciden. Entonces el resultado al que llegamos es que justamente la deformación de mi primer ideal tórico va a ser igual al ideal tórico asociado a A'. Y si se dan cuenta, pues A' depende totalmente de quién era el W con el que estuve trabajando y quién era el conjunto A con el cual construí mi primer ideal tórico. Esta demostración tampoco es tan difícil, simplemente hay que tomar en cuenta cómo se ve la deformación de un elemento de X y cómo se ve el pi' de un vector exponente, ¿no? Simplemente calculamos aquí, llegamos haciendo cuantitas,
llegamos a que las primeras n entradas corresponden al pi de U, y la última entrada es simplemente el producto punto del vector exponente por W,1. Es decir, alargar a W, nada más una entrada más con un 1. Entonces lo que hay que ver es si los, bueno, como G es una base de Grobner-Dih y entonces GDT es un conjunto generador de I sub A sub T. Entonces basta ver que los GDT están contenidos en I sub A', ¿no? Esto no resulta tan difícil. Aquí lo único que hay que ver es calcular el pi' de U y el pi' de B, W producto punto U menos W producto punto B. Si hacemos las cuentas, vamos a ver que las imágenes de pi' coinciden. Entonces, los GDT están contenidos en I sub A'. Ahora quiero ver que los generadores de I sub A' están contenidos en la generación de I sub A. Es decir, quiero ver que los elementos de X' se pueden escribir como combinación de elementos de generadores de aquí, ¿no? Lo que se hace es simplemente tomar un conjunto cualquiera de X' calculando pis de ambos productores coeficiente, llegamos a la siguiente igualdad. Y pues la igualdad nos dice que pi de U es igual a pi de B, y en particular la última entrada es igual a la última entrada. Si hacemos la cuenta y despejamos B sub n más 1, llegamos a esto, con lo cual, pues al elemento de X', simplemente B n más 1, lo transformamos en esto. Con esto factorizamos respecto a T a la U sub n más 1. Entonces me queda T a la U sub n más 1 por X a la U menos X a la B por T a la W producto punto U menos W producto punto B. Y si se dan cuenta esto en el paréntesis, pues es justamente la deformación de un elemento de X. Y si es un elemento de X, porque pues justamente pi de U es igual a pi de B. Por lo tanto, I sub A' está contenido en la deformación de I sub A. Por lo tanto, es una doble contención, entonces resultan ser el mismo ideal. Entonces, es más o menos a lo que queríamos llegar a la tesis. Luego ya después de eso, pues, simplemente quisimos ver algunas aplicaciones rápidas, a ver cómo se comportaba esto con resultados conocidos de geometría algebraica. Por ejemplo, la dimensión de Krull del ideal tórico, pues es D. Entonces, la dimensión de Krull del ideal tórico deformado es D más 1, ¿no? Es la del ideal tórico principal más 1. Otro resultado que vimos es que la dimensión de encaje es la cardinalidad del conjunto A. Entonces llegamos a que
la dimensión de encaje del ideal deformado, pues es simplemente la dimensión del primer ideal pictórico. Y así obtuvimos algunos resultados que bueno, ya no voy a ver porque supongo que ya se acabó el tiempo. Así que sería todo. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien tiene alguna duda?